¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Esto es Sola Escritura Podcast y estoy con mi amado hijo, Pastor Elías Recinos. Sí, bienvenidos una vez más a nuestro podcast donde conversamos un montón de diferentes cosas, y el episodio de hoy seguimos en la conversación de todo lo que está pasando en nuestro país, las elecciones, nuestro deber como cristianos y pues una conversación interesante Claro, acerca de ello. queremos a través de este podcast que la gente que muchas veces tiene estas inquietudes eh, pueda escucharnos. ¿Cuál es la manera en que pensamos a la luz de la Escritura? En 43 años que tengo de estar en Cristo Jesús y como miembro de esta sociedad, he tenido que aprender, he tenido que desarrollar un criterio que me ayude a ser primeramente fiel con Dios y al mismo tiempo un ciudadano responsable en el país en donde tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Y lo que queremos entonces es, número uno, abrir una ventana para que la gente vea qué es lo que piensa Pastor Elías, qué es lo que piensa Pastor Edwin, que son los líderes de este movimiento, y que a la luz de eso puedan desarrollar sus propias conclusiones. Lo que sí es importante es que no nos olvidemos que como ciudadanos, como miembros de esta comunidad, tenemos obligaciones, no solamente tenemos derechos. Y es nuestra obligación participar en la política en el sentido de enterarnos, evaluar y a la hora de votar, ejercer el voto, pero hacerlo con sabiduría y con principios y valores cristianos. Yeah, I agree. Amén. Sí, estoy de acuerdo. Pues creo que eso es lo que se va a requerir más que nunca en estas elecciones, y que la gente, que todos nosotros tomemos nuestro deber de hacer nuestras investigaciones, orar, que seamos guiados por Dios y elegir bien, y oremos por el futuro del país. Amén. La semana antepasada, que fue cuando comenzamos esta temática, dijimos que no somos partidistas, no tenemos nuestra esperanza cifrada en ningún partido político ni candidato alguno. No usamos nuestras plataformas para promover la candidatura de nadie y lo hacemos porque no queremos una controversia innecesaria debido a que en una iglesia pueden haber distintas opiniones y cuando nos reunimos como iglesia lo hacemos porque tenemos un mismo rey, tenemos un mismo Señor, tenemos un solo Salvador y Él es el soberano sobre nosotros. Eso es lo que nos une. Y en cuanto a posturas políticas, respetamos las opiniones de todos, pero como pastores, a la hora de dar liderazgo, mentoría, asesoría, consejo, lo hacemos de esta manera, diciendo, y lo hemos dicho ya la semana pasada, que nuestros valores y nuestros principios sí tienen que ser representados a través de nuestro voto. De ahí que tenemos que ser personas bien informadas en cuanto al sistema de gobierno al cual pertenecemos. Dijimos, Estados Unidos es una república constitucional democrática y todo es un balance precioso, ejemplar de cómo funciona. No es una democracia absoluta porque las democracias absolutas permiten abusos de las mayorías o las personas que se dejan manipular por un dictador, por un líder. Y entonces tenemos países comunistas, países socialistas, en donde hay un gobierno impositivo, pero hacen elecciones. Y el único candidato es el que ya está en el poder. Entonces no hay alternativas. Además, controlan a toda la burocracia. Todos los burócratas más les vale votar y que voten por el partido oficial. Entonces eso no es democracia. Eso es una dictadura pintada de democracia. En el caso de Estados Unidos, nosotros elegimos legisladores, representantes, alcaldes, presidente, pero estos llegan al poder representando al pueblo que lo eligió y aunque son electos por la mayoría, no pueden imponer leyes si estas leyes contradicen la Constitución. Y de ahí la importancia de una Corte Suprema independiente. Claro, alguien dirá, sí, pero son los presidentes los que proponen a los jueces de la Corte Suprema.
Sí, pero tienen que ser confirmados por el Congreso Ujú. y confirmados por el Senado. Y luego, pues, siempre dependiendo quién esté al frente del gobierno de la rama ejecutiva, Cuando hay un espacio, cuando se abre otro cualquier, sí. espacio, vuelve a renovarse. Entonces, quiero comenzar leyendo algunos pasajes de la Biblia Okay. que nos sirven de base para tener esta manera de pensar. En Marcos capítulo 12, verso 17, le pusieron una trampa a Jesús tratando de que él se metiera en problemas según la respuesta que diera acerca de los impuestos. Roma, el imperio romano, dominaba la región y Palestina, Israel, los israelitas estaban bajo el gobierno dictatorial imperial de Roma. Ujú. Pero Roma cobraba impuestos y le trajeron a Jesús la pregunta, ¿es bueno pagar impuestos o es lícito o no lo es? Que Y me imagino que pues ahí sentían la opresión de estar bajo, sí, porque recuerda que también había, I know eso me hace pensar en Peter the Zealot. sí, I don't know what his name is in Spanish, pero es Simón el el celote, celote que era un partido político, sí, ¿verdad? Y eran entonces, casi guerrilleros, sí, ajá, entonces era, hey, como judíos, es nuestro deber resistir. sí, a Roma. Ajá, a Roma, y si pagamos impuestos, estamos parte de la opresión, estamos apoyando la opresión. Sí, le estamos dando nuestro dinero al opresor. Exacto. Entonces sí había un conflicto político y un elemento político aún en esa pregunta, ¿verdad? Y por eso es tan importante la respuesta de Jesús. Porque Jesús siendo israelita, siendo judío y entendiendo el dolor del pueblo oprimido por el imperio romano, Ujú, a nosotros nos hubiera parecido justo decir, no, pues estos vinieron, nos invadieron, nos oprimen y ujú. nos quitan el dinero. Pues no, nosotros no tenemos que pagarles. Pero Jesús ahí establece la separación entre lo terreno y lo celestial. That's good. Yeah, Porque Él cierto. dice, mi reino no es de esta tierra. Mm, Entonces, aún los asuntos que están pasando en la tierra, si es un imperio impuesto con terror, con armas, con violencia, aún así Jesús no le da tanta importancia porque lo temporal nunca debe afectar lo eterno. sí, es como que, hey, ahorita viene un reino más importante. So what? Ya, Vive, esto es 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 secundario. secundario. Entonces la pregunta era, ¿hay que pagar o no impuestos a Roma? Y Jesús dijo, tráigame una moneda. Mira la sabiduría. Le trajeron una moneda y en esa moneda está la figura, la semblanza de César. Ujú. Y les pregunta, ¿de quién es este rostro? César. Y dijeron, César. Les devuelve la moneda y le dice, dele a César lo que es de César Mm, y a Dios lo que es Dios, de lo que Dios. es de Dios. ¿Qué te parece si solo ahí basamos el hecho de que un pastor o una iglesia So powerful. no debería estar involucrada, no debería estar gastando su hígado, sus emociones y involucrándose en la política temporal, en la política que afecta a todos los ciudadanos, pero que no deberían afectar el sentimiento y la misión de la iglesia? Tenemos un mensaje más importante y es Cristo Jesús salva. Ahorita hay una oportunidad de ser salvo, de ser renovado, de ser transformado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, te va a transformar tu manera de pensar, de hablar, de actuar, tu comportamiento. Eso va a bendecir tus relaciones, tu matrimonio, tus hijos, tus negocios, tu empresa. Sé feliz a través de Cristo Jesús y cumple con tus deberes ciudadanos. Dale al César Ujú. lo que es del César. Ve a votar, preocúpate por votar con principios que reflejen tu cristianismo, tu fe. Y acuérdate que el Espíritu Santo también entra contigo a la casilla donde vas a votar. Yeah. Pregúntale a Él, porque eso sí debemos ser cristianos informados. No podemos votar, como dijiste la semana pasada en el podcast, no podemos votar por alguien que odia a mi Dios, que odia lo que mi Dios ama. Tú, no, tú eres cristiano, tu lealtad tiene que estar con Cristo. Y comenzábamos la semana pasada a hablar el derecho a la vida. Ujú. Nosotros sabemos que
La persona tiene derecho de escoger qué hacer con su cuerpo y no le podemos imponer religión al mundo secular. No lo queremos legislar, pero no podemos participar del asesinato de niños. Como Sí, dijo un comediante, alguien dijo, pero es que todavía no es un niño. Sí, pero si no lo matas va a ser. sí. En 9 meses va a ser. Ujú. Dijo él, si yo llego a tu cocina I know who y, you're y, talking about, yeah. y tú metiste, estás haciendo un pastel y yo llego, abro el horno y tiro el pastel por el suelo y mi argumento es, pero todavía no era pastel. Mm. Pero No, hubiera sido si no lo hubiera sacas sido, sí, tú, no. asesino de pasteles. Sí. Entonces, a mí me interesa mucho dar mi voto a un candidato que sea pro vida, ¿verdad? Reconozco también el caso de una mujer que haya sido violada o que su vida está en peligro o es víctima de incesto. Reconozco que tiene derecho a tomar una decisión que Dios solo tiene derecho a juzgarlo. Pero como cristiano me preocupa que 70 millones de bebés no llegaron a nacer ya porque las mamás, algunas de ellas se embarazan 3, 4, 5 veces y la solución siempre es un aborto, en vez de cambiar su estilo de vida o ser proactivo. Si no quieres tener bebés, usa otros métodos. Entonces, eso es algo que a mí me interesa mucho. También me interesa mucho la libertad de culto. Y si es libertad de culto, también la libertad de expresar la verdad de la palabra. Y ahora ya vemos un movimiento que no quieren que prediquemos lo que la Biblia dice. Entonces, yo tengo que averiguar si este candidato se inclina a defender mi libertad de expresión y de culto o se inclina a restringirla porque a alguno no le guste lo que la palabra de Dios dice. Hay un serio conflicto. Tercero, me preocupa que los padres no tengan el derecho de guiar a sus hijos, de formarlos y de tomar decisiones con ellos mientras sean menores de edad. Me preocupa que el Estado y el sistema de educación se entrometa en esto hasta el punto que un padre ya no tenga opinión cuando un hijo está confundido en cuanto a su sexualidad, en cuanto a darle tratamiento médico, hormonal u operaciones para cambiar de sexo. Me preocupa candidatos que están a favor de eso. Nunca votaré por alguien que le quiere quitar los derechos a un padre. Entonces, por ahí se va la línea. Yo tengo una lista como de 11 razones por las cuales no votaría por alguien. Y claro, incluyo ahí también justicia. Hay gente que son guerreristas, se les llama. La industria que fabrica armas de guerra es muy poderosa y necesita vender las armas que ya fabricaron para seguir fabricando nuevas. Entonces, tampoco estoy a favor de un gobierno que fácilmente nos mete en guerras innecesarias y gasta billones y trillones de dólares en la guerra cuando no quiere aportar para la salud de alguien que va a morir si no le hacen un trasplante de riñón o si no le dan un tratamiento, un trasplante de hígado. Y lo hemos visto, gente que fue al hospital, necesita un trasplante, no se lo aprueban, 2 años más tarde se está muriendo porque no le hicieron un trasplante, porque no tiene cobertura. Entonces, allí es donde ningún partido logra traerme solución, porque o están a favor de una inmoralidad antibíblica o están a favor de la guerra y de la dureza del corazón en cuanto a necesidades básicas. Estados Unidos tiene dinero suficiente como para extender college para todos los ciudadanos nacidos, que tus hijos puedan ir a college y no tengan que endeudarse el resto de su vida para pagarlo. Y claro, controlar el abuso que hacen algunas casas de educación con los precios y lo que dan. Ese es otro asunto, el sistema de educación. Pero mis opiniones y las opiniones de alguien más son válidas. Ujú. A la hora de votar, yo me hago responsable de mi voto delante de Dios porque lo hago lo mejor posible dándole cuentas a Dios. Y el consejo es ese, ¿no?
hagamos lo mismo. Démosle a César lo que es de César, Ujú. pero a Dios lo que es de Dios. Comentario. Ya, yo creo que estas elecciones hay que ser muy atentos a lo que realmente está pasando. Y pues cuando yo proceso esto, a mí me hace pensar en varias cosas. Primero, que queremos un país unido y que deberíamos poder tener conversaciones como estas sin agresión, hostilidad, o decir, o ponernos en enemistad con alguien que tiene otra opinión, ¿verdad? Segundo, voy a decir que yo creo que ahorita los dos partidos tienen candidatos imperfectos, obviamente, tienen sus fallas cada uno. Yo soy de la opinión particular de que uno de ellos tiene mucho más fallas que del otro lado, pero no todos lo ven quizás de esa forma. Pero lo que sí sé es que cuando uno vota por alguien, no es que uno está aprobando todas las opiniones de la persona que usted está eligiendo. Y eso también, yo creo que a veces los cristianos dicen, hey, ¿cómo vas a votar por esta persona que no se comporta como un cristiano? Y yo creo que hay que aceptar que no estamos eligiendo a un pastor, ¿verdad? Para el país. Ni un rey, ya tenemos rey. Ya, exacto, tenemos un rey, no va a ser la persona que adoramos, no va a ser, sino que la persona con la capacidad mayor para poder hacer el trabajo. Y entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué es el trabajo? ¿Qué son las cosas que nos importan? ¿Qué son las cosas que en más peligro están? Am, por ejemplo, en el lado de aborción, los dos lados un lado es mucho más radical y abierto a un nivel muy radicalizado que no puedo describirlo más que otra forma que inmoral, Sí. totalmente. Mientras del otro lado, aunque no son tan abiertos, tampoco es un ban completo. O sea, no es decir, hey, vamos a, Sí. sino que se ha cedido a los estados y Sí. por lo menos un lado está feliz, ok, de que se quede con un asunto de estado, aunque sí hay una aprobación federal de la pastilla, ¿verdad? Y entonces eso tampoco como cristianos nos da satisfacción ¿No? completa y por eso podemos decir, ok, no hay candidato perfecto y entonces, ¿qué son las cosas que sí van a hacer la diferencia? O sea, si este lado es elegido, ¿cómo van a caminar las cosas en este país? Y si este lado es elegido, ¿cómo van a caminar las cosas? Entonces, las cosas que yo pienso, muchas de las cosas que tú compartes, papá, yo las comparto también. Freedom of speech, que es el Libertad derecho, de o sea, expresión. libertad de expresión, que yo debería poder expresar mis opiniones siempre y cuando yo no estoy haciendo un llamado a la violencia, ¿verdad? Ujú. Si no está haciendo un llamado a la violencia, yo no creo en censorship. Yo creo que deberíamos poder expresar un intercambio abierto de ideas, porque si tu idea es tan buena, no debería haber razón por la cual no escuches la mía. Si mucho vas a exponer que mi idea es tonta, que mi idea no tiene Ujú, sentido si la ujú. tuya es mejor. Y vivimos en un ambiente donde un partido está buscando siempre controlar el lenguaje de las Sí. personas y Sí. cada vez más con más restricciones, con más castigos. Yo creo que es una receta ya a la tiranía. El derecho de la vida, también lo que es el aborto hay que establecer primero hay que establecer si creemos que es una vida o no. Si creemos que es una vida, nosotros como cristianos somos pro vida, o sea, creemos que la incepción no empieza cuando salen del vientre, sino que creemos que la vida empieza Desde la concepción. desde la concepción, que Dios ya dio vida, ya Dios sabe, tiene en mente el nombre de ese bebé cuando Sí. nazca. Dice que Ujú. te conocí, Sí. I knew you when you were formed in your mother's womb. O sea, cuando fuiste formado en el vientre de tu madre, Dios ya nos conocía. Y es porque Dios está fuera del tiempo, ¿verdad? Ese no está limitado como nosotros. Entonces, al decidir, ok, entonces tenemos que tomar en cuenta eso al votar. Como padre a dos hijos, tengo un hijo de 10 años, un hijo No, de 11. 11, 10 y 11. Elisha, no, 9 y 10. You're right. Es que Elisha ya cumple 11 en un mes. Sí, ya Cumple 11 11 ya, ya. mi muchachito. Y gracias a Dios en las escuelas donde ellos van ahorita hay mucho transparencia en lo que se les enseña, pero también quiero siempre tener el derecho de elegir. Yo no quiero que el Estado venga conmigo y me diga a mí lo que ellos piensan que Ujú, es mejor para mis hijos, ¿no? Yo creo ujú. que esa decisión
te pertenece. me pertenece. Y si a ti te importa el poder decidir por tus hijos, Ujú. averigua eso, Sí, investiga eso. sí, Y no nos llevemos solo por lo que escuchamos, solo por... Cuando alguien te quiere mover la emoción, pregúntate por qué. O sea, por qué es que siempre hay ruido emocional para que el pueblo sí. responda de una forma emocional. Tenemos que darnos cuenta que hay agendas que nos quieren manipular Sí, y quieren usar la absolutamente. emoción de cada minoridad. A los hispanos le dicen, hey, aquí están tus documentos, De cada minoría. a cada minoría, y a cada Sí. grupo le dice, aquí está, y está, y quieren elicitar una respuesta emocional, ya sea para el bien o para el mal, o sea, ya para apoyo o para en contra, pongámonos Sí, en contra, sí, y tenemos que cortar todo ese ruido, sí, cortar toda el circo que son los sí. medios y miramos a póliza, qué cosas van a empezar. Yo creo que deberemos también pensar mucho, porque todo lo que es derechos, religious freedom, la Sí, libertad derecho de culto, libertad de de culto. culto, la libertad de poder reunirnos. Por ejemplo, cuando pasó lo de COVID, a mí no me gustó que había un lado que nos decía a El nosotros gobernador de California fue uno de que los no más tenemos el extremos. derecho de unirnos y eso fue anticonstitucional. Habían pastores que decían, no, estamos de acuerdo con el Estado. Nosotros estábamos del lado de donde, gracias a Dios por tus decisiones que decidiste no cerrar, o sea, cerramos como 3 semanas, después abrimos al aire libre, hicimos o sea, setup todos los domingos con stage afuera, aire libre y todo, y así es como nos mantuvimos Y nosotros. comencé, y comencé una pelea a nivel denominacional para pelear por nuestros derechos, porque ellos decían solo lo que es esencial. ¿Y cómo Y no va a mi ser punto esto era, la esencial? iglesia es esencial. Claro. Tú tienes que ser cristiano nacido de nuevo para entender lo esencial que es la iglesia. Pero entonces, But if I can finish, pues solo sí, quiero terminar el punto, porque entonces eso fue otra vez muestras de tiranía, donde dicen no, ujú, no pueden reunirse, tienen que tener esta distancia, esos ya son derechos que nos quitaron y nosotros como pueblo tenemos que pensar siempre cuando un gobierno te quieres quitar derechos en el nombre de te va a proteger, te queremos proteger, ustedes no son lo suficientemente inteligentes para protegerse, los ujú, vamos a proteger, pero necesitamos quitarte este derecho, sí. necesitamos imponer este nuevo mandato, y ahí es donde empezamos a encaminar poco a poco a la tiranía. Entonces a mí, aunque hay cosas, economía, claro, me importa, migración, creo que sí hay una crisis. Yo soy pro inmigración, yo soy Sí. pro inmigración, Pero ordenada pero ordenada. y Y también veo ahora el peligro. Yo también uno puede decir, ok, hasta qué punto es ya un peligro donde sí, no hay control sí. de cómo se entra. Y no es por la gente que entra buena, porque hay mucha gente No, la buena que gran mayoría son amamos. gente La buena. iglesia siempre está abierta, pero también sabemos que hay gente mala que está usando, que se está tomando ventaja de que nuestras Pero es fronteras que están abiertas. en todo país, en toda sociedad, latinoamericana, europea, asiática, africana, lo que tú quieras, en toda sociedad hay un elemento negativo, violento, criminal. No hay país, no hay país a donde tú puedas ir y no entender que hay un elemento criminal. Entonces, cuando hay una migración masiva, inmigración, dentro de todos los cientos de miles y millones que han entrado, viene ese porcentaje mínimo, ese elemento, pero los medios de comunicación se ocupan de que todos sepamos lo que hicieron estos dos, lo que hicieron aquellos tres, lo que está pasando, Sí, o sea, lo malo. y entonces la imagen del inmigrante se ve distorsionada y provoca entonces ira, enojo. Y cuando yo digo migración ordenada, entonces me refiero a que Estados Unidos se beneficia de la gente joven, trabajadora y Sí, buena que viene a este país y que simplemente debe haber un orden. por ejemplo, yo creo que los Estados Unidos debería tener incentivas o iniciativas migratorias legales con personas, como tú dices, jóvenes que se les puede hacer quizás a some sort of investigación a cada persona. Por ejemplo, que a ti te hubieran hecho esa investigación cuando tú tenías 19, cuando tú te Ujú. viniste. How old are you? 20, 21. 21, 21. Cuando tú tenías 21 y que a través de esa investigación que hubieran concluido que sí.
Porque yo creo que muchas veces simplemente ven a lo financiero o Sí. quieren venir a agarrar Sí. dinero, mandarlo para allá, pero creo que deberíamos ver más que eso, ¿verdad? Y entonces, pero abrir avenidas de migración legal. Además, escrituralmente, y nos estamos viendo ahorita por un tema que deberíamos tener un podcast solo para ese. Ujú, Entonces quiero cerrar ese apéndice diciendo, escrituralmente, Dios es pro inmigración. ujú. Period. No estoy diciendo inmigración legal o ilegal, no. Pro inmigrante. Entonces, como iglesia no podemos estar en contra de los que por necesidad y en busca O sea, entendemos, de o los sea, we got derechos you, ¿verdad? básicos, ¿verdad? Lo que pusieron en la Constitución. Dice, reconocemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El anunciado principal en donde presentan las verdades. The right, and then the right to pursue Sí, happiness. sí, dice, reconocemos que todos los hombres, todos los Ujú. seres humanos han nacido con derechos inalienables, Inalienable rights, yeah. ¿ah? Dados por Dios. Ujú. Derecho a la vida, derecho a la libertad y a procurar The pursuit of happiness. felicidad. Yeah. The procurement of Pursuit, happiness. yeah, pursuit of happiness. Pursuit of happiness. Entonces, todos tenemos ese derecho. Pero vuelvo entonces a este podcast porque hoy el tiempo es más reducido. Queremos terminar un poco antes. Sorry, es que no terminé el punto, pero No sé. después de terminar el punto, I promise you can go. I know it's long-winded, es un punto No, pero largo. está bien, buenísimo. Entonces, todas esas, hay cosas como, hay cosas primarias, secundarias en cosas pólizas. Yo creo que la economía es importante, pero todas esas cosas tienen que ver ya con el bienestar social de cada persona. Sin embargo, cuando yo pienso en esta lección, sí veo que hay trayectoria de los dos lados. O sea, que hay, si elegimos un lado, vamos a ir encaminando ¿Para dónde a ir? un extremo y el otro partido también, o sea, cada partido representa una trayectoria. La pregunta es, ¿hacia dónde queremos que este país vaya, verdad? Y nombrando las cosas, no lo emocional, no el cuento que nos cuentan de persona versus persona, personalidad versus personalidad. Estoy hablando de pólizas, si examinamos las pólizas, cuáles son conductivas a una sociedad que tiene cada vez más libertades, y son más prósperos, y también nuestra fe, valores, cuál se más alinea, pero lo presento de una forma también donde hay que entender que aunque se alinee un partido más con nuestros valores cristianos, nuestra lealtad está con Dios y estamos inmediatamente listos de desprendernos de cualquiera que ya no Sí, esté alineado con Dios. El momento que, aunque absolutamente. yo esté alineado ahorita con este Sí, partido, pero después sí, mañana salen con anti-Dios, sí, o antivalores sí, cristianos, también yo condeno lo mismo, porque no es una persona o claro. una personalidad quien yo estoy apoyando, sino que el futuro del país. Además, yo soy papá y soy abuelo, ¿verdad? Y yo me preocupo, tengo 4 nietos, y me preocupo a través del voto que yo mismo concedí, qué le estoy dejando a mis hijos y a mis nietos dentro de una década, cómo va a ser este mundo cuando ya los hijos tuyos y los de Irene ya sean jóvenes adultos dentro de 10 años. Fíjate, dentro de 10 años, Elisha, 21, Madison, 20, Zion, 19, Violet, 15. O sea, 3 de ellos ya adultos. Las decisiones que yo estoy tomando ahorita y las cosas por las que estoy votando les van a afectar a ellos. Yeah, it's true. Entonces, al final, y quiero terminar diciendo esto, que nosotros al final entendemos que ni el beneficio, ni el buen resultado, ni la culpa la tiene un candidato. Al final somos nosotros, la sociedad, la que hacemos de este país un lugar bueno para vivir o no. La forma en que criamos a nuestros hijos, la forma en que nosotros nos comportamos, porque las leyes pueden estar en los libros y los jueces pueden estar dispuestos a aplicarlos y lo único que van a lograr es llenar las cárceles de gente si la gente quiere seguir rompiendo las leyes. Entonces, ¿dónde está el problema? En las casas, en los hogares donde no hay Dios, donde no hay padres, donde no hay madres preparados para hacerlo. Entonces, como cristianos,
Lo único que podemos decir como pastores y ministros es la importancia de que todos los que son miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, sean responsables al participar de sus derechos y privilegios a la hora de votar. No podemos decirle por qué candidato, no podemos decirle por qué partido, no creemos que ese sea nuestro rol, pero sí les pedimos que se eduquen y que usen sus principios y valores traídos por el estudio concienzudo de Dios y su palabra a la hora de votar. Hay un pasaje que quiero compartir al final, que es Romanos 13 del 1 al 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, nosotros elegimos congresistas, elegimos senadores, elegimos alcaldes, elegimos gobernadores, elegimos presidente. Y nuestra responsabilidad es saber bien a quiénes estamos eligiendo, porque lo que estas personas hagan usando el poder que nosotros les dimos con nuestro voto, nos va a afectar a nosotros en la vida diaria y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Pero todo esto, aparte del voto, tenemos que sujetarnos a las leyes, a las autoridades, con la única excepción cuando esas autoridades o esas leyes quieran obligarnos a romper nuestra lealtad con Dios. Ujú. O sea, si la ley de Dios me pide que haga algo que el gobierno de la tierra me prohíbe, yo prefiero ser leal con Dios. Y si me meto en problemas con el gobierno terreno, sea, porque yo ya elegí a quién voy a ser fiel. Y los cristianos han sufrido por eso por siglos y siglos y siglos, y han muerto por la lealtad a Dios. Pero fuera de esto, tenemos que ser ejemplares, tenemos que ser gente que sean buenos ciudadanos. Por lo tanto, Jeremías 23, 4 y 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cómo lo interpreto yo primariamente? Es, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Ujú. Nosotros miramos hacia el futuro eterno, más allá del fin de nuestra vida terrena. No miramos a esta tierra como el fin de todo. No. Yep, that's Por lo key. tanto, mantenemos el gozo y mantenemos la paz, pase lo que pase en este mundo terreno. Entonces, este pasaje se les dio a los que estaban cautivos en Babilonia, pero para nosotros apliquémoslo a este mundo. Mientras estemos en este mundo, trabajemos, Ujú. edifiquemos, hagamos negocios, prosperemos, tengamos hijos, que se casen, que tengan hijos, que tengan hijas, en lo que llega el momento en que Dios redima para la eternidad nuestra vida. No nos involucremos en las guerras terrenas, no vendamos nuestra alma a un partido político o a un candidato, porque nuestra alma ya tiene dueño y se llama Jesucristo. Amén. Yeah, I agree. O sea, en total, o sea, y creo que es algo que a mí también Dios siempre me acuerda, porque yo me emociono, yo soy una persona muy apasionada y cuando yo veo algo, o cuando veo lo que yo he visto por evidencia, hey, esto es lo que está pasando, sí me emociono y es muy fácil para mí también dejarme jalar en la corriente de las emociones de todo lo que está pasando. Pero después Dios siempre me acuerda de lo que me toca. Mi paz no está aunque gane quien gane o pierda quien pierda, mi paz siempre tiene que descansar en Dios.
y como la iglesia encargarnos en el deber nuestro como padre, mis deber como papá, y saber que Dios va a cuidar de nosotros siempre pase lo que pase, ¿verdad? Bueno, el tiempo vuela. Gracias por acompañarnos para este nuevo podcast. Espero que siga siendo de bendición y de agrado. Gracias por los buenos comentarios. Nos han animado a continuar con este tema y queremos darle, yo pienso que nos falta uno más para poder cerrar el ciclo. Creo que hemos explicado bastante bien nuestra postura. ¿Cuál es la tuya? Respetamos tu posición también, porque en asuntos de opiniones todos tenemos derecho a opinar y también tenemos derecho a votar de acuerdo a nuestra conciencia. Ahora, cuando se trata de las cosas de Dios, pues le damos a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Nos despide Pastor Elías. Sí, amén. Así que gracias por estar con nosotros. Esta conversación que hemos tenido, vamos a seguir un episodio más, pero que Dios los guíe siempre, que Dios les hable. Le pido a Dios que le dé su guianza, ¿verdad? En nuestras decisiones, especialmente algo tan grande como esto, el futuro de nuestro país. Pero siempre al final confiamos en Dios, que Él hará lo que solo Él puede hacer. Así que no se les olvide darle like, suscríbese y también pégale la campanita para que sea notificado cada vez que subamos un video. Y que Dios los bendiga. Nos vemos en el culto.